primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a dar inicio con ese verso que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 27. Un verso que todos podemos memorizar y tener en mente. Efesios 4, 27, y es fácil. Dice, ni deis lugar al diablo. Qué fácil. Ni deis lugar al diablo. Cuando fuimos a Honduras, hace pocos días, llegando allá recibimos la noticia de que un sobrino de mi esposa Mirna, que un sobrino había sido asesinado. Le dieron 2 tiros, 2 balas en la cabeza. El joven de 28, 29 años de edad. No murió en el momento, pero trataron de socorrerlo, llevaron al hospital, ahí no podían atenderlo, no tenían los recursos, llevaron a otro hospital, a una ciudad más grande, a San Pedro. Pero llegando allá, en pocas horas murió el joven. Imagínense, pongámonos en lugar de la mamá. Esa pobre señora tenía solo 2 hijos. Y ahora se le mataron al menor. Y le habían matado el esposo algunos años antes. Y me dijo, mira, justo en esos días estábamos haciendo una sesión de oración, 40 días, ayunando y orando, intercalado el ayuno, y orando por nuestros familiares, nuestros queridos, y me dijo, y por ese hijo yo tenía especial cuidado por él, poniéndolo en las manos de Dios. Y sucede esa tragedia. Pero a dónde voy es el dolor de esa pobre mamá, de ver a su hijo ahí en un ataúd, sin vida. ¿Y sabe cuál es el mayor dolor? El mayor dolor es que él no estaba bien con el Señor, digamos, no tenía una experiencia cercana con el Señor. Creemos que él era inocente en ese caso, pero él andaba con otro individuo que tenía muchos problemas. Y ahí mataron a él y al otro individuo también. Pero al punto a donde voy es el hermano mayor. El hermano mayor mirando a su hermano ahí, los pensamientos que le llegaban a la cabeza. Dice, solo espero que termine ese servicio, que lo entierren, y yo me voy a vengar. Yo voy a encontrar a esa persona, quién hizo eso, y voy a hacer justicia. La pobre mamá, cuando se da cuenta de eso, dice, hijo mío, perdí a tu papá, perdí a tu hermano, y ahora, si tú haces eso, después te van a matar a ti también. Y yo voy a quedar sin mis 2 hijos, sin mi esposo. Pobre mamá orando que la mente de su hijo pudiera ser cambiada. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice, ni deis lugar al diablo. Claro que como seres humanos deseamos que se haga justicia, que los culpables de un crimen reciban la paga, el castigo que les corresponde. Pero cuando tratamos de tomar la justicia en nuestras manos,
corremos el riesgo de cometer grandes errores, de ensuciar nuestras manos con sangre. En ese lapso que estuvimos en Honduras, fuimos a 3 funerales. Me dijo mi cuñada, váyanse, regresen a Estados Unidos porque pronto me van a velar a mí también. Le digo, cuando uno viene a situaciones así, uno se da cuenta cuán corta es la vida y cuán frágil. Y que debemos aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Si uno está preparado para morir, si está bien con el Señor, la muerte no es un problema. No es ningún problema. Hasta en la Biblia encontramos, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Morir con Cristo es ir al descanso, es dormir por un ratito nomás, esperando la resurrección. Pero morir sin Cristo es lo más triste. Pobrecita mamá, cuando pusieron su hijo ahí y le pusieron en la sepultura y ella mirando y como que la realidad le fue llegando más y más. Aquí es el fin de mi hijo. Todos los planes, todos los deseos, lo mejor para un hijo, y ver todo eso terminarse de una forma tan trágica. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Dice, la palabra de Dios es antigua, pero es una palabra que está al día. Es una palabra que nunca pasa, que llega a un punto que ya no sirve. La palabra de Dios es eterna. Dice el verso 30 de Efesios 4, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos contristarlo? Y hay diferentes maneras de entristecer al Espíritu de Dios. Y una de ellas es tratar de vengarnos a nosotros mismos. Dice el verso 31, toda amargura y enojo y ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo quitar una raíz de amargura, un dolor tan grande del corazón? Dice la palabra de Dios, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Cuando leemos en las bienaventuranzas en el libro de Mateo capítulo 5, encontramos las palabras de nuestro querido Salvador. Y quisiera llamar la atención a esos versos. Dice así, la palabra de Dios. Capítulo 5, vamos al verso 38, 5:38. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál era la regla? La regla que, y todavía hay muchos que viven por esa regla. La regla, diente por diente, ojo por ojo. Me hiciste un daño, me costó un diente, pues vamos a quitar un diente. Me perjudicaste,
yo te voy a perjudicar. Con el mal que me pagaste, te voy a pagar de nuevo. Espera solo el día que me pueda vengar. Ojo por ojo y diente por diente. Pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Cristo Jesús en el verso 39? Mas yo os digo, Cristo Jesús, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Les pregunto, ¿es fácil hacer eso? Si te pegan en la mejilla derecha, entonces dale a él también, no. Le da el otro lado. Es difícil, ¿verdad que sí? Pero cuando una persona está con Cristo y está siguiendo sus pisadas, cuando el yo ya fue crucificado, entonces es fácil. Y dice a cualquiera, dice a cual, y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2 millas. ¿Cuántos han escuchado la regla de ir la milla extra? ¿Ya? 2 millas. He entendido que en los días de Cristo Jesús, Israel estaba bajo el dominio de los romanos, del imperio romano. Y los soldados romanos tenían, por costumbre, tenían el derecho. Si uno iba caminando al lado de ellos, te pedían que llevaran la mochila de ellos, la carga de ellos, que uno llevara por 1 milla, no más de 1 milla. Pedían, pero hasta ahí la ley permitía llevar la carga de los soldados por 1 milla. Ahora el Señor nos dice que si nos pide llevar por 1 milla, que hagamos la milla extra, 1 milla más. ¿Cuál sería el resultado de actuar así? Los soldados se quedarían sorprendidos, porque los judíos llevaban la carga por 1 milla, pero iban renegando todo el camino. Todo el camino. Esos romanos que están aquí en nuestra tierra y nos oprimen y todavía tenemos que llevar la carga de ellos, y eso no es justo y no es correcto. Pero llevar 1 milla extra, 1 milla más. Para los soldados eso era una gran sorpresa. Pero en esa milla extra tendrían la oportunidad de dar un testimonio, de poder llegar al corazón de esos soldados endurecidos también. Y el verso 42, 5:42, y al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Que te piden prestado y no te pagan, o se dilatan en pagar. Llega un punto que uno dice, ya a esa persona no le vuelvo a prestar. No, porque tuve una mala experiencia. Pero el Señor dice que se nos pide prestar, debemos prestar. Pero ¿y si no me pagó? ¿Le debo prestar de nuevo? Sí. Sí. Dice que el impío pide prestado y no paga. Esa es la actitud del impío. El impío pide prestado y no paga. Trata de una manera u otra de evadir, de excusarse, no paga. Conozco una persona que consiguió varias tarjetas de crédito y aplicó en un banco y consiguió tarjeta, aplicó el otro, consiguió el otro, tenía un buen crédito. Después decidió irse a su país. Dice, ¿qué voy a hacer?
llenó las tarjetas al límite, compró heladeras nuevas, compró muebles, compró muchas cosas, pues en la tarjeta. Sacó dinero también, mandó las cosas a su país y se fue. Eso es robar, claro que es robar. Y después abrió bancarrota. Dice la palabra de Dios, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero no es la voluntad de Dios que nuestro amor se enfríe. Eso no es la voluntad de Dios. Pero hay tanta maldad y hay tanta deshonestidad y tanta injusticia que llega un punto que uno piensa 2 veces antes. Si me pide prestado, ¿qué debo hacer? Dice la palabra de Dios. Y cualquiera y el que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Pero claro que necesitamos sabiduría. Yo no puedo prestar lo que no tengo. Yo he oído casos en que hermanos se han endeudado, pedido prestado para ayudar a otros. Y después no se los paga. Y el pobre hermano tiene que llevar esa carga y cumplir con esa responsabilidad. El Señor no pide que pidamos prestado para endeudarnos, para ayudar a otros. Pero sí, está en nuestro poder ayudar. ¿Por qué no? Y aún se nos han pagado mal una vez. Dice, el impío pide prestado y no paga. Pero dice, el justo se compadece y da. ¿Ven la diferencia? El impío pide prestado y no paga. Pero el justo se compadece. Él ve la situación, ve la necesidad y ayuda. Continuando con la lectura. Verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es fácil amar las personas que nos caen bien. Es fácil amar los familiares, los amigos. Pero amar a una persona que nos hizo daño, una persona que intencionalmente nos perjudicó. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Creen que alguien puede escapar de la justicia humana cometiendo un crimen así? Sí. Especialmente en nuestros países, ¿verdad? Si hay bastante dinero, se puede comprar a buenos abogados, se puede hasta comprar el juez. Pero ¿creen que una persona puede escapar de la justicia divina? No. De la justicia divina nadie escapa. Pueden pasar 1 año, pueden pasar 2, pueden pasar 10, pueden pasar 20, pueden pasar 30 años. Pero de la justicia divina, ¿quién puede evadir? ¿Quién puede? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto del carácter de Dios? Por favor, vamos a abrir en el libro de Éxodo. De Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Cuando Moisés pidió al Señor que le mostrara su gloria, le revelara la belleza de su carácter.
Encontramos Éxodo 34, 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, de Moisés, proclamó, diciendo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué más no encontramos aquí? Y que de ningún modo justificará, que no tendrá por inocente al malvado, que no justificará una persona que no se arrepiente. El Señor es justo. Y dice, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y sobre la tercera y cuarta generación. La belleza del carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, longánimo, benigno. Pero Dios es, dice la palabra, empezando esos versos, dice, Jehová, Jehová fuerte. Jehová es justo. Jehová no es un cobarde. Cristo Jesús, yo admiro esos héroes de la fe, especialmente a Cristo Jesús. El valor de decir la verdad, aunque le cueste la vida. El león de la tribu de Judá. ¿Verdad que Jesús, cuando vino a la tierra, vino como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero valiente, es un león, no se echa para atrás delante de los enemigos. ¿Cómo el Señor ganó la salvación para nosotros? Solito. Él vino a ese mundo. No vino con millares y millares de soldados a su lado. Solito. Enfrentar al enemigo. Deshacer las obras de Satanás. Dice del Señor que en su boca nunca se encontró engaño, mentira, falsedad. Y esa es la meta para nosotros. Estábamos en Honduras, también allá. Me viene a la mente ese verso y dice, en el verdadero amor no hay temor. Cuando alcancemos la plenitud del amor que Dios quiere que alcancemos, el amor de Dios, el amor echa fuera todo temor. Pero eso uno tiene que estar en los caminos de Dios, claro. Estamos en Honduras después del culto, después del almuerzo, salimos para caminar un poco. Y fuimos ahí, había un riocito bonito, ahí tranquilo. Estaba Mirna, estaba Samuelito, una sobrina de 11 años de edad, un poquito mayor que Cristale. Y estábamos ahí. Y de repente nos aparece un cuadro, un señor con un machete en la mano. Se veía que estaba bien afilado. Y venía para nuestro lado, con la cara bien cerrada, con la cara que no inspiraba nada bueno. Y se acerca, y yo tratando, esperando, pues quizás él va para otro lado, y ahí viene para nuestro encuentro. Uno empieza a pensar, ¿no? ¿Qué será que tiene en mente? ¿Qué quiere ese individuo? Y viene para nuestro lado, como un perro enojado.
Y se acerca y me mira en los ojos y dice, es mejor pedir que robar, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es verdad. Es mucho mejor pedir que robar. Si uno pide, no está robando. Me dijo, yo te voy a pedir. Pero en ese momento yo no traía ni un 5. Había dado todo lo que tenía en la iglesia. Yo digo, Mirna, ¿trae algo? Nada. No traíamos nada. Y le digo, pues, discúlpenos, ¿no? No traemos nada. Si tienes hambre, podemos ir allá a la casa de los hermanos, conseguir algo para comer. Pero dinero no tenemos. Y él quedó sorprendido. Estábamos orando, Señor, líbranos que, imagínense, si no es la mano del Señor, un hombre que ya había tomado, se sentía que estaba un poco alterado su sentido, con un machete. ¿Cómo uno se va a defender? Poner la mano y te corta. Pero grande es el Señor. Grande es el Señor que manda a sus ángeles para protegernos. Él cambió de idea, fue para otro lado y nos dejó tranquilos. Pero ¿qué les digo? Hablando de amar a los enemigos, llegar a ese punto de amar a los enemigos, de orar por los que nos hacen daño. Una ocasión se cuenta la historia de un papá que quería dividir la herencia, quería dividir su herencia con 3 de sus hijos. Pero él tenía algo que no podía dividir en 3. Era algo de valor que él había recibido de sus padres. Y él no quería dividir, no podía más bien dividir ese regalo en 3. Entonces decidió que iba a dar a uno de sus hijos. Entonces él decidió poner a la prueba a sus 3 hijos. Y les dijo, hijos, les voy a dar un año, tiempo de un año, 365 días. Después de un año nos vamos a reunir de nuevo, si el Señor permite. Y al final de este año me van a decir lo que sucedió durante ese año, que les parece que fue de gran valor o fue más importante en vuestra experiencia durante ese año. Y así fue, pasó un año. Y después del año volvieron a reunirse los 3. Y entonces el papá dijo a los hijos, mira, el que tuvo la mejor experiencia, que hizo la mejor obra, va a recibir ese regalo, esa herencia. Entonces el primero analizó su experiencia y dice, papá, yo creo que durante ese año sucedió algo importante, yo creo que fue lo mejor que me sucedió en mi experiencia en ese año. Dice, entonces, hijo, adelante, conta lo que pasó en ese año. Y el hijo le dijo, papá, yo estaba en un lago bonito, era un día de tarde, con sol, y yo estaba disfrutando el lugar. Pero me di cuenta que un niño se estaba bañando ahí, pero al rato me di cuenta que se estaba ahogando. Y yo traía buena ropa, estaba bien vestido. Pero para salvar a ese niño me tiré en el agua, ni pensé en la ropa, en el celular, en las cosas, que la billetera, no me importó. Me lancé al agua para salvar la vida de ese niño. Y pude salvarlo y rescatarlo del agua. El papá es muy bien, hijo, eso, algo muy noble hiciste. Ahí preguntó a los otros 2 hermanos, ¿qué sucedió durante el año? ¿Qué fue más importante? ¿Cuál fue la mejor obra que hicieron en ese año? Y entonces el otro dijo, mira, papá, lo que más me impresionó en ese año fue que me llamaron, yo tuve la oportunidad de ir a esa familia, y ya era una señora de edad, y ella me dio una
cantidad grande de dinero que debería ir a entregar a uno de sus familiares. Y papá, por la gracia de Dios, yo pude tomar ese dinero, llevar y entregar a esa persona, y no le quité ni un 5. Así como recibí, entregué. Dice, papá, muy bien, hijo. Eso demuestra un rasgo de carácter excelente. Rasgo de carácter que eres honesto, que puedes ser confiado. Es muy bien. Es el tercer hijo. Hijo, ¿qué sucedió durante el año? El tercer dijo, yo no hice nada así comparable a lo que mis hermanos hicieron. Yo no puedo pensar en nada que sea así grande, algo importante. Pero hay algo que gustaría compartir contigo, papá. Yo tuve la oportunidad durante ese año de vengarme de uno de mis enemigos. Tuve la oportunidad. Y cuando estuve al punto de hacerlo, como que mi conciencia me decía, no lo hagas. La venganza es mía. Más bien, pague mal con bien. No hagas daño a tu enemigo. Y dice, papá, logré por la gracia de Dios no vengarme. Podría, pero decidí no hacerlo. Entonces el papá se puso a analizar entre los 3 hermanos. ¿Y a quién crees que dio el regalo? Al tercero. ¿Y por qué al tercero? Eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Solo un verdadero cristiano puede hacer eso. Pagar mal con bien. Te pagan mal, tú les pagas bien, les das bien, sí. Y no pagar mal por mal, mal con mal. Pagar mal con el bien. Que el Señor nos ayude a poder llegar a ese punto, a donde deseamos que nuestros enemigos también se arrepientan, que ellos también conozcan el amor de Cristo y alcancen el verdadero arrepentimiento y el perdón y la salvación. El verso que quiero dejar con vosotros es el verso de Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Muchos conocen ese verso de memoria. Yo sé que hermana Dina conoce ese verso de memoria. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la meta del Señor? ¿Por qué el Señor todavía no ha regresado? Yo creo que estamos viviendo en tiempo prestado, en horas extras. Pero ¿por qué no ha regresado todavía? Porque el Señor todavía espera que algunos, no todos se van a arrepentir, pero el Señor todavía espera que algunos se van a arrepentir verdaderamente y van a volver al Señor y serán salvos. Para concluir, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13, y vamos a leer algunos versos. Dice así en Romanos 13. Empezando con el verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que pecho, pecho. Al que temor, temor. Y al que honra, honra.
el verso 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, cumplió la ley. Y continuamos 2 versos más. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se cumple sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Un amor verdadero. Un amor que no estamos hablando de sentimentalismo. No estamos hablando de lo que el mundo llama amor. Estamos hablando de un amor que es semejante al amor de Dios. El amor agape, ¿no? El amor que se sacrifica por el bien de los demás. El amor que sabe decir la verdad. Yo les cuento mi experiencia. Yo he sido débil. Yo admiro el carácter de los fuertes, pero yo he sido débil en esa área del amor. En la área en que el amor dice la verdad. Y a veces por no ofender yo he quedado callado. Por no caer mal, mejor no digo nada, pero el Señor me ha mostrado que eso no es la forma correcta de hacer las cosas. El amor se goza con la verdad. Que Dios nos ayude a poner en práctica y por su gracia lograr seguir las pisadas de nuestro querido Salvador. Que aún muriendo, ¿qué dijo el Señor? Perdonadle, Señor. No saben lo que hacen. Muy bien. Con esos versos en mente, vamos a concluir.